Bien, vamos a continuar viendo cómo aplicar nuestra estrategia Forex SG para encontrar oportunidades de operación, oportunidades de abrir operaciones en el mercado con grandes posibilidades de obtener ganancias. Hasta el video anterior habíamos visto que revisamos el gráfico en periodos de 4 horas y habíamos visto en el caso del par de divisas euro-dólar que estábamos analizando que encontramos una tendencia bajista. Igualmente en el gráfico de una hora, también la tendencia se mantenía bajista y por lo tanto íbamos a buscar operaciones, oportunidades de operación de venta. Para ellos tenemos que saber cómo interpretar las señales que nos dé el gráfico. Tenemos instalados nuestros indicadores y hemos trazado también nuestros niveles de soporte y resistencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora cómo leer esas señales. Vamos a comenzar viendo cómo interpretar nuestras líneas que hemos trazado de soportes y resistencias y nuestros 4 promedios móviles que tenemos instalados en la plataforma. Recordarán que tenemos instalados los promedios móviles de 20 periodos, de 62, de 200 y de 800 periodos. He escogido un gráfico de un par de divisas en el que podamos apreciar cómo funcionan estas líneas o cómo podemos interpretar estas líneas, ¿no? Tenemos a la vista los soportes y resistencias que están trazados aquí en color salmón. Y vemos en este momento 3 líneas de promedio móvil. Nos falta la línea de promedio móvil de 800 que seguramente está por arriba o por debajo del gráfico, no lo sabemos, de acuerdo al movimiento del precio debe estar alejada, ¿no? Ya que se trata de un indicador de un promedio de periodos bastante extenso, son 800 periodos, entonces esta línea se mueve pues en ocasiones muy hacia arriba o muy hacia abajo del precio, ¿no? En esta oportunidad vemos que no la tenemos a la vista en el gráfico, pero tenemos los otros 3 promedios móviles. Entonces, ¿para qué nos sirven estas líneas? ¿Qué podemos extraer de ellas? ¿Qué señales nos dan? Estas líneas marcan niveles en los cuales es muy probable que el precio realice una acción importante. Puede ser que el precio rebote en estas líneas, cambie de dirección, o puede ser que al atravesarlas, que al romper la línea, el precio tome un impulso muy fuerte y se mueva en la misma dirección. Lo podemos ver aquí en el gráfico. Si vemos, por ejemplo, en este momento del gráfico, el precio venía bajando y choca con este soporte y rebota y tiene una subida importante hasta que rebota en esta resistencia, vuelve a bajar y repite el mismo soporte en el cual había rebotado antes aquí, vuelve a rebotar aquí. ¿Ven? Este es el principio de lo que sucedió en el pasado, es probable que vuelva a suceder en el futuro, ¿verdad? Había rebotado ya aquí antes en este nivel y aquí lo vuelve a hacer y al rebotar toma un impulso importante y se va hacia arriba. De igual forma funcionan nuestras líneas de promedio móvil. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, el precio venía subiendo, rebota en la línea del promedio móvil de 62, baja y se encuentra con la línea de promedio móvil de 20 y vuelve a rebotar, ¿verdad? Entonces, estas líneas de promedio móvil funcionan igual que los soportes y resistencias que hemos trazado. Entonces, las señales que vamos a obtener de ellos es la probabilidad de que el precio o cambie de dirección o termine por romper la línea y tomar un impulso. ¿Y en qué momento vamos a obtener estas señales? Cuando la vela actual cierre, cierre y nos dé la indicación de si está superando, si está atravesando la línea o si está rebotando en ella. Y a partir de ese momento veremos si el camino del precio está libre en esa dirección o no. Por ejemplo, aquí, en este rebote que dio el precio, comenzó a subir. Imaginémonos que estábamos en este momento del tiempo. El precio recién había rebotado y esta vela recién se estaba construyendo. Nosotros podríamos aquí haber interpretado eso como una señal de que el precio iba a subir, pero ¿hasta dónde? No lo sabíamos, ¿verdad? Pero podíamos ver que en el camino estaban esas líneas de promedio móvil, por lo cual existía la probabilidad de que el precio vuelva a rebotar aquí y vuelva a bajar. No sucedió en este caso, las atravesó, ¿verdad? Pero entonces aquí no hubiéramos podido predecir nosotros con claridad que el precio tenía un largo camino hacia arriba. Distinto fue el tema aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí el precio llega y rebota en esta resistencia. Esta vela cierra aquí. En el momento en que cierra esta vela, habiendo rebotado en la resistencia, nosotros podemos tener la señal de que el precio ha cambiado de dirección y se va a dirigir hacia abajo. ¿Hacia dónde? Si vemos, teníamos el camino libre hasta este punto en el que está el soporte y también está la línea de promedio móvil de 20. Entonces, en este punto podríamos haber dicho, bueno, es bastante probable que el precio comience a bajar por lo menos hasta aquí. Aquí había la probabilidad de que
el precio rebotara y se fuera hacia arriba, después de haber recorrido este camino libre de obstáculos, ¿verdad? Entonces podríamos haber abierto aquí, en este momento, una operación de venta y vernos beneficiados con todo este movimiento del precio hacia abajo. Mientras más sean los soportes o resistencias o las líneas que el precio rompa o rebote en ellas, mayor será la probabilidad de que el precio tome impulso. En los casos de los promedios móviles, mientras más grande sea el periodo del promedio móvil, mayor será la probabilidad también de que el precio rebote o de que tome impulso en él. Por ejemplo, cuando el precio atravesó todas estas líneas, miren, aquí atraviesa el promedio móvil de 20, el soporte, rebota en el promedio móvil de 62, vuelve a subir y vuelve a rebotar en el promedio de 20 y en la resistencia, vuelve a bajar, y aquí rompe este nivel de soporte, ¿verdad? Atraviesa el promedio móvil de 62, lo rompe, y rompe también el nivel de soporte. Cuando esta vela cierra, tenemos aquí a la vista el promedio móvil de 200, entonces aquí no podíamos decir nada todavía, porque teníamos este obstáculo por salvar. Había la probabilidad de rebotar o no, pero no rebota. En el momento en que esta vela cierra, entonces podemos decir sí, que tenemos un camino libre hacia abajo. Y efectivamente el precio comienza a bajar, a pesar de que tiene una recuperación acá, pero rebota en el promedio móvil de 200 y termina por bajar hasta aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros hubiéramos abierto una operación de venta aquí, en esta vela, podríamos habernos beneficiado con la bajada del precio hasta este nivel. Aquí vemos que el precio rebota y tiene el camino libre para subir hasta aquí, por lo menos hasta aquí. Termina por romper todas estas resistencias y sube para rebotar luego. Entonces vemos pues que lo que se puede apreciar aquí es la probabilidad de que lo que sucedió en el pasado vuelva a suceder en el futuro. Vemos que, por ejemplo, aquí el precio aquí rebotó en este soporte, aquí lo volvió a hacer, aquí lo vuelve a hacer, aquí lo vuelve a hacer otra vez, ¿verdad? Entonces existe la posibilidad de que en el futuro lo haga de nuevo, ¿verdad? Entonces cuando el precio llegue a este soporte, es bastante probable que cambie de dirección y suba, ¿verdad? Y dependiendo si en el camino hay o no líneas de promedio móvil u otras resistencias, el precio tenga el camino libre para subir, ¿verdad? Esas son señales que podemos tomar nosotros como oportunidades de abrir operación. Pero para que estas señales sean más claras, tenemos que verlas combinadas con el uso de nuestros otros indicadores. Vamos a ver entonces nuestro indicador Stochastic Oscillator. Lo encontramos aquí en esta ventana, en la cual vamos a ver dos líneas punteadas que representan dos niveles, que están marcados aquí en el margen de la derecha como 20 y 80. Y tenemos dos líneas que se mueven a través del gráfico. Esta línea en color turquesa y esta línea punteada roja, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a buscar es los lugares, los momentos en que estas líneas superan estos dos niveles, el 20 y el 80, ya sea el 20 hacia abajo o el 80 hacia arriba. Lo superan y se cruzan. Ese momento del cruce de las líneas es el que nos va a marcar la posibilidad de que el precio cambie de dirección en su tendencia. La línea que manda aquí es la línea turquesa. Hacia donde se mueve esa línea, por ejemplo, en este punto, se cruzan las líneas y la línea turquesa se va hacia abajo. Y eso mismo hace el precio. Si nos vemos en la proyección, vamos a coger la cruz aquí a la izquierda para poder sacar la proyección. Miren, en este punto se cruza la línea turquesa se va hacia abajo. ¿Y qué sucede con el precio? Si nosotros nos vamos hacia arriba, vemos que el precio en ese momento también comienza a caer, ¿verdad? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Aquí vemos otro cruce, también la línea turquesa se comienza a ir hacia abajo. Aquí lo duda, pero termina por irse hacia abajo. ¿Y qué sucede con el precio? Si nos vamos hacia arriba, en la proyección vemos que el precio comienza a caer, ¿no? Vamos a retroceder un poco más en el tiempo para buscar otro momento. Acá también comienza una caída del precio. Y lo inverso, en la parte de abajo, si vemos aquí, por ejemplo, las líneas están por debajo del nivel 20 y se cruzan y la línea turquesa se va hacia arriba. ¿Qué sucede con el precio? Nos vamos en la proyección hacia arriba. El precio aquí comenzó a subir. Comienza a subir, ¿verdad? Y se mantiene subiendo hasta aquí, que es justo cuando sucede,
justo cuando sucede este otro cruce de las líneas y la línea turquesa se vuelve a ir hacia abajo. ¿Ven? Entonces, bastante sencillo, simplemente buscar los momentos en los que las líneas superen, se vayan más arriba del nivel 80 o por debajo del nivel 20 y se crucen. En el cruce hacia donde va la línea turquesa es hacia donde es probable que el precio se mueva. Entonces, observando esto, en combinación con los soportes y resistencias y demás líneas que tenemos en el gráfico, podemos ver pues las señales de que el precio va a cambiar de dirección y si tiene el camino libre, el camino despejado para moverse en esa dirección. Y vamos a completar nuestras herramientas de observación con nuestro indicador MACD, que lo encontramos en esta ventana aquí debajo del Stochastic, en la ventana de más abajo en nuestra pantalla. Habíamos visto ya que estas líneas grises, claro, son llamadas histograma y nos indican la tendencia del movimiento del precio, ¿verdad? Si están hacia arriba del nivel 0, nos indican una tendencia alcista, y si están hacia abajo, nos indican una tendencia bajista. Eso lo veíamos en nuestra pantalla de 4 horas, ¿verdad? Para poder determinar en qué tendencia se estaba moviendo el precio. Pero también tenemos otro elemento, tenemos esta línea roja punteada aquí. ¿Para qué nos va a servir? O mejor dicho, ¿para qué nos va a servir la combinación de ambos elementos, del histograma con la línea punteada? Lo que nos va a indicar esta combinación es los momentos en los cuales el precio tiene probabilidades de cambiar de dirección. Cuando el borde superior del histograma, en este caso, cuando estamos en la tendencia, cuando la orientación de las líneas del histograma está hacia arriba, y este borde superior de las líneas se cruza con la línea roja hacia abajo, o sea, el histograma pasa de estar por encima de la línea roja a estar por debajo, existe la probabilidad de que el precio comience a bajar. Y es lo que sucede efectivamente. Si vemos en la proyección en este momento hacia arriba, vemos que aquí el precio comenzó una caída, ¿verdad? Y a la inversa, a ver, vamos a buscar algún momento en el que podamos ver una señal a la inversa. Vemos aquí, por ejemplo, en este punto las líneas del histograma estaban por debajo de la línea roja punteada. Aquí llega un momento en el que se comienzan a cruzar, lo hace muy lentamente, se demora una gran cantidad de periodos, pero finalmente cruzan. Y las líneas del histograma se van por encima de la línea roja punteada. ¿Qué sucede con el precio en ese momento? Que comienza a subir, ¿verdad? Esa es básicamente la señal que vamos a obtener del histograma. En el momento en que se cruzan el histograma con la línea punteada roja, es el momento en el cual podríamos predecir un cambio de dirección del precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, acá lo importante es que logremos una combinación de la observación de todos estos elementos. Los dos indicadores de abajo, el Stochastic y el MACD, nos van a indicar en qué momento es probable que la dirección del precio cambie. Y las líneas de soporte, resistencia y promedios móviles nos van a indicar si el camino está libre o si existe la posibilidad de un rebote, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que aprender es hacer una combinación de todos ellos en una observación para poder encontrar las señales que estamos buscando. Bien, hasta aquí con este video. En el próximo video ya vamos a ver cómo realizar esta observación del movimiento del precio, ayudados por el uso de nuestros indicadores para obtener las señales que estamos buscando y poder abrir nuestras operaciones en el momento oportuno. Ok, entonces hasta el próximo video.